Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas, y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham, su padre, habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y llenado con tierra. Por su parte, Abimelec le dijo a Isaac: «Apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros». Entonces, Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado. Luego, los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían: «Esta agua es nuestra». Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían contendido con él. Abrieron otro pozo y también riñeron por él, y le puso por nombre Sidna. Luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él, así que le puso por nombre Rehobot, pues dijo: «Ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra». De allí Isaac se fue a Beerseba. Seguramente Isaac había recibido una gran herencia de su padre como para no tener que esforzarse demasiado, ya que Abraham era un hombre muy rico. Aún así lo hizo, y de acuerdo a su promesa de bendición, Dios bendijo su trabajo e Isaac se enriqueció grandemente. Dios no ha prometido a sus hijos la misma bendición terrenal que a Abraham e Isaac. A nosotros nos ha prometido grandes bendiciones espirituales, las cuales están a nuestra disposición hoy. Sin embargo, esas bendiciones están sujetas a las mismas condiciones de obediencia y dependen de nuestra entrega a Dios. Si aceptas el desafío de vivir para el Señor, creyendo en su palabra y obedeciéndole en todo, Él está dispuesto a bendecir abundantemente tu vida espiritual. Sin embargo, la prosperidad de Isaac rápidamente despertó la envidia de los filisteos que habitaban aquella tierra, y esa envidia se tradujo en dos acciones concretas. Los filisteos arruinaron los pozos que los criados de Abraham habían cavado. Se trataba de pozos que habían sido construidos en los días de Abraham y que habían servido a él y a su hijo por muchos años. En la antigüedad, cavar pozos de agua era algo difícil y costoso. Por lo tanto, los pozos eran algo muy valioso. Haber anulado estas fuentes de agua demostraba lo grave de la envidia de los filisteos. Además de eso, Abimelec, el rey de los filisteos, le ordenó a Isaac alejarse de su tierra, porque obviamente la riqueza de Isaac le generaba una gran inseguridad. A pesar del poder que su riqueza le otorgaba, Isaac no quiso responder a la agresión de los filisteos con más agresión. En lugar de eso, confiando en que Dios cuidaría de él, decidió partir de allí. No obstante, no se alejó demasiado de aquel lugar. Al trasladarse, Isaac volvió a cavar los mismos pozos que había abierto su padre Abraham y por los cuales había tenido que negociar con el otro Abimelec a fin de que sus derechos sobre ellos fuesen reconocidos, tal como relata Génesis 21, del 25 al 31. Sin embargo, cada vez que Isaac cavaba un pozo, venían los pastores del valle de Gerar y generaban un conflicto. Por ello, los pozos recibieron un nombre relacionado con lo que en ese momento estaba ocurriendo. El primer pozo fue nombrado Esek, que significa contienda, porque este pozo había hecho que los habitantes del lugar se pusiesen celosos de Isaac y altercaran contra él. El segundo pozo fue llamado Sidna, que significa pelea, ya que este pozo había provocado que los pastores de Gerar volvieran a provocar un conflicto con Isaac. A diferencia de los otros dos, el tercer pozo fue llamado Rehobot, que significa amplitud, porque este pozo estaba lo suficientemente alejado como para no ser un problema para Isaac. Isaac vio esto como un testimonio de la fidelidad y de la bendición de la gracia de Dios. La actitud de Isaac ante la hostilidad de los hombres del lugar
revela que él era un hombre pacífico y paciente, alguien que no insistía en sus propios derechos, sino que confiando en la provisión del Señor, estaba dispuesto a renunciar a ellos a fin de mantener la paz. Para los pastores nómadas, incluso aquellos que eran tan ricos y poderosos como Abraham e Isaac, el agua era vida, ya que en algunas estaciones del año, la vida de los seres humanos y de los animales no podía ser sustentada sin el agua de los pozos. Esto demuestra que estas fuentes de agua no eran un lujo, sino una verdadera necesidad. Sabiendo esto, Isaac volvió a las mismas fuentes que años antes habían mantenido la vida de su padre y de todo lo que poseía. Esta actitud de Isaac ilustra una poderosa realidad espiritual. Así como Abraham había sido sustentado por una estrecha relación con Dios, ahora Isaac recurría a la misma fuente de vida. A través de la historia, los hombres han buscado alguna fuente mágica que les traiga el éxito, la satisfacción y la felicidad. Sin embargo, esa búsqueda ha sido infructuosa. Aún hoy, en una época de gran sed espiritual, los hombres buscan intensamente y con desesperación una fuente refrescante que pueda satisfacer su anhelo de encontrar significado y dirección en la vida. Su espíritu anhela experiencias de paz y tranquilidad que puedan nutrir y dar vida a sus corazones marchitos por el pecado. Lo que todo hombre necesita saber es que sin Dios jamás podrá satisfacer su sed. Aquellos que buscan encontrar el sentido de la vida y hallar la felicidad y la paz en las cosas de este mundo son como aquellos a quienes, a través de la pluma del profeta Jeremías, Dios describió diciendo: «Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua». Jeremías 2:13. Piénsalo. Muchas personas dedican su valiosa vida a cavar pozos rotos de éxitos terrenales, de pasatiempos inútiles y de posesiones mundanas que no pueden contener el agua viva que satisface la sed natural que todo hombre tiene. Recuerda, solo Jesucristo puede dar vida a un mundo espiritualmente reseco. Solo Jesucristo es capaz de calmar la sed del alma humana. Solo Jesús es la fuente de agua viva de la cual todo aquel que beba quedará satisfecho para siempre. El Señor dijo: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna». Juan 4:13 y 14. Creer en Jesús como el único camino posible de salvación es beber de la única fuente que dará paz y sentido a tu vida. Hoy el Señor te invita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Estás dispuesto a beber de la fuente de agua viva que hay en Jesucristo?